Hola hermanos de Iglesias Redimidos, bienvenidos hermanos ya al estudio del último pilar de este año, el pilar fundamental número 26. Después de este faltarían dos más. Este es el número 26. El título del pilar de hoy es el milenio. Hoy vamos a estudiar esta verdad preciosa, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios y sobre este milenio, sobre este periodo de 1000 años, cuándo comienza, cuándo termina, con qué eventos, ¿verdad? Comienzan, con qué eventos terminan y qué vamos a suceder durante esos 1000 años. Antes de comenzar, como es costumbre, pedimos la guía de Dios, así que acompáñenme en oración breve. Padre amado, gracias Señor Santo damos por estos estudios, por la tecnología, por trazar tu palabra, Señor Santo, por estudiarla, Padre amado. Es el último tema de este año, Señor Santo. Queremos agradecer porque durante todo este año tú has provisto de la tecnología para poder estudiar estos pilares fundamentales. Padre, acompáñanos en estos momentos, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que esté en nuestros hogares, los santos ángeles en los hogares de aquellos hermanos que van a escuchar estos temas, para ir aprendiendo un poco más acerca de tus verdades, de tus pilares fundamentales. Gracias, Padre, por escucharnos y acompañarnos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, como pueden ver en pantalla entonces, el título de hoy lo podrán ver dentro de aquí está ya, gracias, el milenio. Ese es el título, ¿verdad? El pilar fundamental número 26 que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver entonces la primera diapositiva, y ya es una que hemos usado. Esta es la número 26 que la usamos, ¿sí? Dice, como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Esos son los pilares fundamentales entonces. Todo el cuerpo, toda la iglesia creía esto desde el inicio. Entonces vamos a ver ya el pilar en sí. ¿Cómo lo define los pioneros? Dice que estos inmortal a la nueva Jerusalén, la casa del Padre, en la cual hay muchas moradas, Juan 14 del 1 al 3, donde reina con Cristo 1000 años, juzgando al mundo y a los ángeles caídos, es decir, distribuyendo el castigo que se ejecutará sobre ellos al finalizar los 1000 años, que durante este tiempo la tierra se encuentra en un estado desolado y caótico, descrito como al principio por el término griego abusos o abismo, y que aquí Satanás está confinado durante los 1000 años y aquí finalmente destruido, el escenario de la ruina que ha causado el universo siendo apropiadamente hecho por un tiempo su lúgubre prisión y luego el lugar de su ejecución final. Eso es el pilar fundamental número 26. Ahora vamos a estudiar las citas bíblicas en las cuales se apoya este pilar fundamental. Vamos entonces a la siguiente, dice la promesa. Cristo nos hizo una promesa y vamos a ver cuál es esa promesa que nos ha hecho. Vamos a ver entonces Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa que Jesús nos ha hecho, que Cristo nos ha hecho. Él va a regresar, Él va a regresar por su pueblo y nos va a llevar al cielo en ese momento. Lo vimos en el estudio anterior. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice Primera de Tesalonicenses 4. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y así seremos llevados al cielo. ¿Y a dónde nos van a llevar? Pues aquí nos está diciendo Juan 14, del 1 al 3. A esa ciudad celestial, a esa Jerusalén celestial. Y esta ciudad es tan real, hermanos,
que la Biblia da muchos detalles acerca de esto. Nos dice aquí la promesa, como estamos viendo, pero en el siguiente versículo que vamos a ver a continuación, vemos detalles que la Biblia nos da acerca de esta ciudad. Así que vamos a ver el siguiente pasaje. En Apocalipsis 21, del 10 al 14, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto de 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está describiendo cómo es esa ciudad. Ya vamos a ver más adelante que es un cubo. Aquí nos está diciendo que en cada lado hay 3 puertas, y nos está describiendo los muros cómo es, ¿verdad? O sea, que es una ciudad real. La Biblia nos está dando detalles específicos de cómo es esta ciudad. Sigamos avanzando en el tema. Vamos a ver lo siguiente. Siempre Apocalipsis 21. Continúa la lectura diciendo, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Hasta nos da las dimensiones de este cubo. Un cubo, como ustedes saben, es un cuadrado. Si ese cuadrado nosotros lo hiciéramos, lo deshiciéramos y lo mandáramos en línea recta, ese cubo mide, y ustedes pueden buscar en su mapa, en un mapa, ¿verdad? Eh, ese muro mide desde Tegucigalpa, Honduras, hasta Dallas, Texas. Esa ciudad, si la trazáramos en línea recta, eso es lo que mide, desde Tegucigalpa, Honduras, hasta Dallas, Texas. O sea que es más o menos como un cuarto, en realidad, de ese tamaño. Es un poco menos grande que México, un poco menos grande que México. Pero México es un país muy grande. O sea, se imaginan estas ciudades, es una ciudad enorme, una ciudad enorme. No hay ninguna ciudad hoy en día en el mundo que tenga esas dimensiones. Esa es la ciudad que Cristo construyó para nosotros. Ahí hay muchas moradas para todo el pueblo de Dios durante todas las edades. Y lo mismo tiene de largo que de ancho que de alto. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Qué nos dice en la siguiente diapositiva? Siempre Apocalipsis 21 dice, y los cimientos de muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mire qué impresionante. Las puertas eran una perla cada puerta. Y los primeros humanos eran mucho más altos que nosotros. Adán medía casi 4 metros, o un poco más de 4 metros. O sea que estas puertas tienen que ser más grandes que eso. No sé el tamaño, no dice la Biblia el tamaño, pero son perlas gigantes. Imagínese usted una perla de 5 metros. Gigante, ¿verdad? Así va a ser esa ciudad, la calle de oro. Y nos está diciendo estos muros de esta ciudad, todas las joyas preciosas que tiene, recursos ilimitados, un lugar preciosísimo. No alcanza la imaginación nuestra para imaginárnosla. Pero la Biblia nos da una descripción, ¿verdad? O sea que esa promesa que vimos al inicio en Juan 14 es real. Hasta nos da la Biblia detalles de cómo es esa ciudad.
de sus dimensiones, de qué está construida, las puertas, de qué están hechas. Es un lugar real, hermanos. Eso es lo que está preparado para nosotros. Eso es lo que nos espera por la eternidad. Poder ir a esa casa, a esa mansión que Cristo nos ha construido. Ahora, veamos qué más nos dice la Biblia. Isaías 66, 22 y 23. Miren lo que vamos a hacer en esa casa, dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que con esa promesa que vimos nosotros en Juan 14, de ser trasladados a esa ciudad celestial de la que acabamos de ver los detalles, ahí comienza, mis hermanos, este periodo del milenio. Con esa resurrección de los justos, comienza el milenio, el periodo de 1000 años. Esa ciudad va a estar en el cielo. Allá vamos a estar 1000 años. Pero después de los 1000 años, esa ciudad va a descender aquí a la Tierra, a este planeta. Ya lo vamos a ver más adelantito. Desciende aquí. Y una vez acá, esa ciudad aquí queda, pues. Y todos los meses vamos a ir a esa ciudad y los sábados también vamos a ir a esa ciudad a escuchar el mensaje que nos va a predicar nuestro Señor Jesucristo. Y de mes en mes, dice. ¿Y por qué de mes en mes? ¿Por qué dice ahí la frase de mes en mes y no solamente día de reposo y de día de reposo? Pues vamos a ver entonces el siguiente pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas de árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que en esa ciudad, en medio de esa ciudad, a uno y a otro lado del río, va a estar el árbol de la vida. Y ese árbol va a dar frutos distintos cada mes. A esos frutos nosotros vamos a tener acceso. Por eso vamos a tener vida eterna, porque tenemos acceso a ese fruto. Y las hojas de ese árbol van a ser sanidad para las naciones. Esas hojas van a contener todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Y al estar consumiendo todos los nutrientes necesarios, pues ya no nos vamos a enfermar. Sí, vamos a mantener, así como los celulares, ¿verdad? Vamos a mantener la batería cargada en 100%, porque todos los meses vamos a ir a comer de ese fruto, un fruto distinto cada mes. Eso cuando la ciudad esté, ¿verdad? Y cuando estemos aquí entonces, en este planeta, en esa ciudad. Ahora, ¿a dónde vamos a vivir también? Aparte de la ciudad, ¿a dónde más vamos a vivir? Miren lo que nos dice el siguiente pasaje en Isaías 65, 21, 22. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es decir, aparte de la ciudad que Jesús nos está construyendo, usted y yo vamos a poder construir otra casa en el campo. En el campo vamos a tener una en la ciudad. Ahí vamos a ir al menos los sábados, pero también vamos a tener una casa en el campo, donde vamos a poder estar sembrando las frutas que a usted más le gusten, sin cansancio, sin dolor en la espalda, sin dolor en las rodillas, compartiendo con los vecinos, con una tierra que ya no va a tener espinas ni plagas y aquellos frutos gigantes. Yo preguntaba la vez pasada que tuve este tema a una hermana, ¿y cuál es la fruta que más le gusta? El rambután, me decía ella. Se imagina aquellos racimos con aquellos rambutanes enormes, con uvas grandotas, papayas, mangos, todo eso, ¿verdad? En la tierra nueva. Eso vamos a poder hacer en nuestro propio terreno, en nuestra casa en el campo.
Pero aparte de esta casa en el campo, como vimos anteriormente, vamos a tener una casa en la ciudad. Entonces, repito, cuando vayamos trasladados al cielo, ahí comienza el periodo de 1000 años. Ahí vamos a estar en el cielo, 1000 años. Luego la ciudad santa desciende y una vez desciende, ahí termina el periodo de 1000 años y podemos nosotros entonces empezar a construir esas otras viviendas ya en este planeta y ya sembrando nuestros propios alimentos. Esas son las maravillas, ¿verdad? Que nos esperan, mis hermanos. Maravillas. Ahora, vamos a ver específicamente ahora este periodo de 1000 años, los 1000 años. ¿Qué va a suceder en ese periodo? Ya vimos cuándo comienza. Comienza con la segunda venida de Cristo. Y veamos qué nos dice entonces Primera de Corintios 6, 2, 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, en ese periodo de 1000 años, que va a comenzar con la segunda venida de Cristo, también comienza otra etapa del juicio. Ya no el juicio investigador, sino el juicio para los impíos. Vamos ahí a poder abrir los expedientes de cada uno de las personas que no están ahí salvas. Y vamos a ver claramente, de una manera transparente, por qué se perdió fulano o mengano. Ahí vamos a juzgar también a los ángeles, al mismo Satanás, que fue un ángel, en una vez un ángel creado por Dios. También eso vamos a hacer durante 1000 años. Vamos a viajar a otros mundos, a testificar de Cristo como sus embajadores, pero también vamos a estar ahí llevando a cabo este juicio. Esa otra, una segunda etapa del juicio. Ya el juicio para los que no fueron justos, para los impíos, para que no quede duda ante el universo alguno de que Dios es justo, de que se le presentó el plan de salvación, de que se le dio oportunidad a cada quien, pero finalmente rechazaron, rechazaron tanto los ángeles, que también se les dio una oportunidad en su momento, como los seres humanos. Rechazaron a Dios, no querían saber de Cristo Jesús. Entonces la ira de Dios tendrá que ser sobre ellos. Y todo este asunto va a quedar claro ante el universo. Recordemos que todo este conflicto comienza en el cielo y comienza también con una falsa acusación de parte de Satanás o de Lucifer contra Dios ante todo el universo. Dios ha sido demandado. Dios ha sido demandado. Entonces, en este 1000 años se cierra ese ciclo, ese juicio. Ahí se ven todas las pruebas de que todos estos argumentos de Satanás eran falsos, de que se le dieron oportunidades a ellos también. Y finalmente, entonces, al finalizar este periodo de juicio de 1000 años, se va a dictaminar que la paga del pecado es muerte. Y ya esta es la segunda muerte en realidad, la que les va a tocar. Eso es lo que se va a hacer durante este periodo de 1000 años. Continuamos entonces leyendo, hermanos, en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Mire lo que dice. ¿Qué va a suceder en ese periodo? Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, para que fuese cumplida 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, cuando Cristo viene en segunda venida, los muertos en Cristo resucitan en ese momento. Luego nosotros, dice, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo. O sea que cuando Cristo viene, ya los cristianos ya no van a estar aquí en el planeta, van a ser arrebatados. Pero ¿qué va a suceder con el impío? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que muere con el resplandor de la venida de Cristo. Cristo viene en gloria. Y nosotros, si sean transformados, así como estamos nosotros ahorita, no podemos ver la gloria de Dios. Recordemos que Moisés quiso ver la gloria de Dios y le dijo Dios, no puedes verla, le dice. No puedes verla. Y solo una sombrita sí vio, nada más, del Padre, pero no podía verlo.
Y Cristo, cuando venga en gloria, el pecador tampoco lo puede ver. Va a morir. Y al morir, esta tierra entonces queda desordenada y vacía. No hay nadie quien los entierra a estos muertos. Vienen las aves de rapiña y se comen sus cuerpos. Entonces queda desolado por 1000 años. Por eso es que Satanás queda atado por 1000 años. Atado por circunstancias, porque ya no tiene que engañar. Solamente él y sus ángeles aquí en este planeta, viendo toda la destrucción que han causado y esperando que se cumplan esos 1000 años para recibir su sentencia. Continúa leyendo acá, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los que juzgan aquí, vamos a ser los que resucitamos en la segunda venida de Cristo. Eso vamos a estar haciendo, juzgando a los impíos, a los ángeles también. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que entre ambas resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos, hay un periodo de 1000 años. En esos 1000 años se van a estar juzgando a los impíos, igual que a los ángeles malos, a los ángeles caídos. También eso se va a estar haciendo. Y entonces continúa diciendo acá el versículo 5. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la de los santos, en la segunda venida de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero los que resuciten, hermanos, en la segunda resurrección, esos sí gustarán la segunda muerte, que es la destrucción final. Que esa va a ser la próxima lección, el pilar número 27. Así que continuamos avanzando. Mira lo que nos dice Jeremías. Jeremías 4, del 23 al 27. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entonces miren cómo quedó acá, vacío esto. Ya las aves del cielo se habían ido. ¿Por qué vienen las aves del cielo? Son aves de rapiña. Esas aves del cielo que se fueron, vinieron a comerse los cadáveres que quedaron ahí durante la segunda venida de Cristo. Pero finalmente se fueron. La ciudad quedó asolada. No había nadie aquí. Satanás quedó amarrado, atado, digamos, por las circunstancias por 1000 años. Por 1000 años. Pero pasa el periodo de 1000 años, baja la ciudad y entonces vuelven a vivir los impíos. Pero vamos a ver más adelantito eso. Miremos qué nos dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, el pecado va a ser eliminado para siempre. No va a quedar vestigio alguno del pecado. Esa creencia, falsa enseñanza que se nos ha dicho de que la gente se va a quemar en el infierno para siempre, eso no es cierto. Se van a quemar, sí, pero hasta que sean destruidos. Va a llegar un momento en que ya no van a ser, ya no van a ser destruidos, que van a ser ceniza. En ese momento ya dejan de existir, dejan de quemarse. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora vamos a ver el siguiente, el lago de fuego. El lago de fuego. Y vamos a ver entonces el pasaje y vamos a entender un poquito mejor. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué está pasando? Bien, vamos a iniciar el milenio. Cristo viene en su segunda venida, se lleva a su pueblo, resucitan los justos. Los impíos que estaban vivos acá mueren. Estos vuelven a vivir hasta después de 1000 años. Se transcurre en el milenio. Después de mil años, desciende aquí a este planeta nuevamente la ciudad santa. Y justamente coinciden esos eventos con el descenso de la ciudad en este planeta con la resurrección de los impíos. Entonces Satanás los engaña nuevamente y ahí ya tiene que engañar, ya tiene un ejército de nuevo y les hace creer a estos impíos que Él los ha resucitado. Pero estos impíos resucitan así como murieron, sin ser transformados, con el mismo corazón pecaminoso, con la misma enfermedad que les causó la muerte, con la misma herida que les causó la muerte, algún balazo, con la misma herida. Y saben que van a morir de nuevo y no quieren morir. Y entonces Satanás los engaña de nuevo y les dice, miren, nosotros somos mucho más que la gente que está en esta ciudad. Tenemos grandes soldados, grandes generales, y se ponen a fabricar armas. ¿Por qué? Porque en medio de esa ciudad, como ya leímos nosotros anteriormente, está el árbol de la vida. Entonces Satanás los convence para atacar e invadir esa ciudad y apoderarse del árbol de la vida, para tener vida eterna y no morir, porque nadie quiere morir, y así los engaña. Finalmente entonces, cuando se presta toda esta gente, todos esos ejércitos, guiados por Satanás, el general va a ser Satanás, entonces desciende fuego del cielo y son consumidos. Este lago de fuego que estamos leyendo nosotros ahorita. Y son eliminados en raíz y rama. ¿Satanás se va a quemar? Sí, se va a quemar. Él va a ser destruido. Es el último en que se va a destruir en este lago de fuego ardiente porque fue el que causó todo esto. Primero los humanos, después los ángeles de Satanás y por último él mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces, ¿qué creían nuestros pioneros? ¿Qué creían nuestros pioneros? Y veamos cómo escribió Jaime White. Dice, en la segunda venida de Cristo se escuchará la voz del arcángel. Los muertos justos resucitarán y los justos vivientes serán transformados a la inmortalidad. Es entonces cuando la victoria sobre la muerte y la tumba será proclamada con júbilo por todos los que reciban el don de la vida eterna en la última trompeta. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo incorruptible, dice, debe vestirse de incorrupción, y este cuerpo mortal debe vestirse de inmortalidad. Así que cuando lo corruptible se haya revestido de incorrupción, y lo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada por la victoria. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Primera de Corintios 15:51. Eso escribió Jaime White. Vemos que hay una resurrección, ¿verdad? Con ese evento comienza, repito, los 1000 años. ¿Qué más sigue escribiendo Jaime White? Vamos a ver qué más sigue. Dice, cuando el Señor aparezca por segunda vez, los pecadores que vivan entonces serán destruidos por fuego, y la tierra será desolada. Y a ustedes que están atribulados, descansen con nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego abrasador, tomando venganza de aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quienes sufrirán destrucción eterna desde la presencia del Señor y desde la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que crean en aquel día. Y entonces dice, será revelado aquel malvado o aquel inicuo, dice otras versiones, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso va a suceder con los inicuos cuando Cristo venga en su segunda venida, al comienzo del milenio. Mueren también. Mueren con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. ¿Qué más continúa escribiendo Jaime White?
Dice, el hombre de pecado, el papado, debe ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Y, al mismo tiempo, aquellos que no conocen a Dios, los paganos y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perecerán bajo la venganza del fuego ardiente que acompaña a la revelación del Hijo de Dios desde el cielo. Cuando los paganos, los papistas y todos los demás que no obedezcan el Evangelio de Cristo sean destruidos, no puede haber ni una sola persona malvada viva. Eso escribió Jaime White. Satanás queda atado entonces por 1000 años. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Vamos a ver qué escribió Ellen White. Esto lo escribió ella en una matutina que se llama Maranata. Y dice, luego las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios. Y de los labios del Rey de Gloria resonarán en sus oídos como la más rica música, la bendición. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús les está preparando. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad, y al llegar a ella la hizo girar sobre sus relucientes goznes, y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos les dijo con rica voz y música, contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares, no habrá más muerte, ni llanto, ni pesar, ni dolor. Ay, sí va a ser la bienvenida que se nos va a dar, mis hermanos. Finalmente habremos llegado a nuestra patria celestial, a nuestro hogar. O podremos decir, ya finalmente en casa, en casa. Cuando nosotros viajamos aquí, ¿verdad? Y salimos de viaje y luego regresamos a nuestras casas, a nuestras viviendas. ¿Cómo respiramos a veces y decimos, hoy, ya en casa? Pues así vamos a hacer lo mismo allá en la patria celestial, ya en nuestro hogar. Por fin, todo este conflicto ha acabado. Estamos con nuestro verdadero Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos a salvo. Ya estamos fuera del peligro y el enemigo ya no puede tentarnos y provocar problemas con nosotros. ¿Qué más siguió escribiendo Ellen White? Dice, durante los 1000 años que transcurrían entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, en Daniel 7:22. En ese entonces se reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 24:6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo, en 1 Corintios 6:2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Miren que hay un libro de la muerte también. Y como esta gente no quiso reconocer a Cristo Jesús como su Salvador, pues la gracia de Cristo no cubrió sus pecados. Y ahí están anotados, sin borrar, en registro de sus pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y de acuerdo, dice, a la medida de sus obras, así va a ser la pena. El que más pecó, más va a tardar en quemarse. ¿Sí? Más va a tardar en quemarse. ¿Qué más nos dice Ellen White? Dice, a fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección.
Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. E Isaías declara con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados a suplicio. Isaías 24:22. Todo eso escribió Ellen White con respecto a este periodo de 1000 años, mis hermanos. Como ven, la Biblia es maravillosa, nos da detalles aún hasta de lo que sucede después. Nos da detalles de esta ciudad santa, de dónde vamos a vivir, de qué vamos a hacer durante ese periodo de 1000 años, pero también nos da detalle del final de estos 1000 años, lo que va a suceder con los impíos. Serán destruidos y el pecado será eliminado de raíz y rama. Bien, mis hermanos, con esto concluimos este pilar número 26. Este es el último domingo del año. Espero que este 2025 haya sido de mucha bendición, pero sobre todo orando y esperando que este 26 sea de mucho crecimiento espiritual. Quizá va a ser de los últimos tiempos que tengamos de paz para prepararnos antes de la tormenta. Es el tiempo de angustia previo en el que estamos viviendo ya. Que este 2026 sea de mucho crecimiento, mis hermanos. De mucho crecimiento, sobre todo espiritualmente hablando. Que busquemos a Cristo y a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que nuestros planes sean buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que ese sea el propósito. No hacer varios, que ese sea el propósito nada más para este año del 2026. Un fuerte abrazo, un feliz año, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y de parte de Iglesia Redimidos, muchas bendiciones para todos ustedes. Un fuerte abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga.